Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana Arismendi, soy psicóloga, soy psicoterapeuta y soy la directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y en esta ocasión me acompaña Gaby Cervantes, ella es nutrióloga y es psicoterapeuta y es parte del equipo del instituto. Y vamos a platicar sobre las conductas alimentarias de riesgo en adolescentes. La adolescencia es una etapa que puede ser de mucha vulnerabilidad para empezar a desarrollar conflictos con la comida y con el cuerpo. Por eso es bien importante conocer esto y estar atentas y atentos, sobre todo si estamos en contacto con adolescentes, para poder identificar estas conductas alimentarias de riesgo. Entonces, bueno, ahora se va a unir Gaby para que empecemos a platicar sobre este tema. Y mientras tanto, quiero invitarles a que conozcan la página del instituto, que es psicoalimentación.com. Está aquí como un comentario fijado, donde pueden conocer los talleres online que ofrecemos y también a todo nuestro equipo de especialistas que pues ofrecen terapia nutricional o terapia psicológica, y también en muchos casos, sobre todo si hablamos de relación con la comida y con el cuerpo, se necesita una intervención conjunta y pues nosotras ofrecemos también ese acompañamiento interdisciplinario. Ya está aquí por unirse Gaby. Hola Gaby. Hola Ana, ¿Me ¿cómo escuchas y me ves estás? bien, verdad? Sí, ¿y tú? También, bienvenida. Qué gusto compartir esta conversación contigo. Sí, también me da mucho gusto. Gaby, Qué por favor, emoción. preséntate para que la comunidad te conozca. Sí, bueno, pues yo soy Gaby Cervantes, soy nutrióloga y también hice una maestría en psicoterapia Gestalt, entonces soy nutrióloga y psicoterapeuta. Y pues me dedico a trabajar con personas que quieren mejorar su relación con la comida, con su cuerpo, trastornos de la conducta alimentaria y bueno, eso. Buenísimo. Gaby, pues vamos a empezar con este tema que ya decía en la introducción, que me parece muy importante visibilizar, porque tanto la adolescencia es como esta etapa donde muchas personas inician como conflictos con su cuerpo y con la comida, pero que muchas Ujú, veces no son visibles, ni por ellos mismos, ujú, ni por las personas que les rodean. Entonces, bueno, qué importante ujú, aprender de esto. Entonces, para comenzar, por favor, explícanos qué son las conductas alimentarias de riesgo. ujú. Sí, pues las conductas alimentarias de riesgo son todas aquellas conductas que, que ya sea que estén relacionadas con la alimentación o con la imagen corporal, pero que causan daño tanto por sí mismas y que en conjunto o de una forma más frecuente, pues pueden incluso cumplir los criterios de un trastorno de la conducta alimentaria. Son incluso, pueden ser hasta eh, factores de riesgo, predisponentes justo para un trastorno de la conducta alimentaria. Exacto. Y es importante, o sea, para mí, como que explicar que un trastorno de la conducta alimentaria, pues no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Es algo Claro, que es progresivo y que precisamente comienza con este tipo de comportamientos. ¿Nos podrías dar sí, algunos justo. ejemplos como para ubicar bien qué sería una conducta alimentaria de riesgo? Sí, y algo que mencionabas, solo para complementar, es que, como decías al inicio, no son muy visibles porque Ujú, están muy normalizadas. ujú, O sea, ujú. están súper normalizadas hoy en día. Por ejemplo, una de ellas son las restricciones, ¿no? Restricciones tanto con una dieta restrictiva o restricciones de ciertos alimentos, restricciones de ¿cómo se dice? De grupos alimentarios. O sea, son lo que tenga que ver con elegir no comer
tanto en cantidad o como en tipos de alimentos. Y esto puede ser incluso hasta, a veces puede ser prescrito por profesionales de salud, que eso es lo que, lo que causa como mucha frustración a veces, ¿no? Sí, 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 exacto. Y, Tristemente, muchas de estas conductas son promovidas y son reforzadas por el mismo sistema de salud y además, pues ujú, por la sociedad, porque ahorita, sí, como dices, de pronto se ponen de moda y vamos a nombrar algunas de ellas tal cual, ¿no? O sea, se va poniendo de moda por temporadas como un villano, un alimento villano o un grupo de alimentos villanos. Entonces, empieza ujú, esta moda de vamos a restringir todos los carbohidratos o las grasas o el gluten o los lácteos, ¿no? Entonces siempre hay como un villano y entonces empieza a ver mucho, ¿no? En la publicidad, en los medios de comunicación, en los consultorios, el que se fomenta la restricción de eso de una manera generalizada y para una persona que ya está como que en un estado de vulnerabilidad, eso se puede después convertir en una obsesión. ujú, sí, claro, y que además están súper cargadas del estigma del peso, Mm. ¿no? O sea, ayer hablábamos ya del riesgo que tenemos las que estudiamos nutrición, de estar como todo el tiempo en contacto con todo esto. Y pues justamente si alguien que tiene un tamaño de cuerpo más grande, pues hasta son celebradas, ¿no? O sea, qué bueno que te la pasas todo el día en el gimnasio, qué bueno que no comes carbohidratos, qué bueno que no comes dulces, qué bueno que no comes tal. Y si eso lo viéramos en una persona de un cuerpo más delgado, o incluso un cuerpo que es aceptado, un cuerpo normativo, pues se ve como algo que pudiera ser de riesgo, Exactamente. cuando en otro cuerpo no. Ujú. Exactamente. Entonces Ujú, también es interesante cómo este sesgo también nos hace como tener una opinión distinta, ¿no? Dependiendo del tipo de cuerpo. También ahorita me mencionaste ujú. una, pero me gustaría darle así como todo un lugar, Ah, es sí. que son las dietas. O sea, las dietas para adelgazar, esas son una conducta alimentaria de riesgo. Y creo Ujú, que quizá es la que más pasa desapercibida porque vivimos en una cultura de dietas, es decir, vivimos en una cultura donde ujú, está normalizado que la gente haga dieta, donde se fomenta y como tú dices, hasta se celebra que una persona haga dieta, pero ujú, es bien importante saber que hacer dieta es el primer factor de riesgo para desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. O sea, no todas las ujú. personas que hacen una dieta van a terminar con un trastorno en la conducta alimentaria, pero la inmensa mayoría de las personas que viven con un trastorno en la conducta alimentaria empezaron haciendo dieta. Entonces, Sí, mucho ojo con eso. sí, es un tema muy grande. Y con esto viene también el tema del ayuno, ¿no? Mm-hmm. Que ya también está súper normalizado y hace poquito pues fue el boom con esto que decían que ayuno intuitivo, cuando es imposible que el ayuno sea intuitivo. Y se denomina, por ejemplo, hay este ayuno intermitente que, que aparentemente pudiera ser más fácil más fácil de seguir para las personas, porque no es un ayuno de todos los días, sino que son solo algunos días de la semana y que eso es más fácil. Pero aún así sigue siendo o sea, los otros días que aunque no hay una restricción tan estricta, pero sigue habiendo restricción y sigue habiendo este control, entonces pues al final de cuentas, pues es una dieta más y es ir en contra de la naturaleza del propio cuerpo. Claro, y porque además el objetivo, sea explícito o implícito, porque también es bien importante aprender a leer como esos Ujú, subtextos, es la pérdida de peso. ¿No? ujú, Entonces, también mucho cuidado con eso. Ahorita que hablabas del ayuno, también otra conducta alimentaria de riesgo, que pues finalmente es una dieta y es una restricción, son los famosos detox. ujú. Sí, los detox que ya son, o sea, se vuelven otra dieta más y que te los venden como, es que más bien es empezar a cuidar tu alimentación o cuidar tus hábitos, y cuando en realidad es empezar a quitar cosas y tomar alimentos o tomar, no sé, jugos o tomar sustancias que ni siquiera tu cuerpo necesita para funcionar bien. O sea, tu cuerpo necesita comer para funcionar bien. Exacto. Y, y sí, junto con los detox están como también todas las dietas keto, las dietas low carb, que justo lo que hacen es lo que decías, ¿no? Poner a un alimento como un villano, a un grupo de alimentos como el villano, como el que hay que restringir, al que hay que tenerle miedo incluso, porque aunque ese de inicio no sea el mensaje, pero termina siendo el mensaje.
Sí, sí, y además, o sea, toda dieta o toda recomendación, ¿no?, nutricional, además que se generaliza, porque eso es lo que pasa también en los medios, ¿no? Es como parejo para todos el no comer gluten, ¿no? Parejo para todos el... Y recordar siempre, pues somos bioindividuos, entonces cada uno tenemos necesidades diferentes y realmente es excepcional la persona, ¿no? Que realmente tiene un tema de una intolerancia, un tema realmente que es hasta genético, ¿no? De no poder procesar bien algún tipo de alimento o que viene de una condición realmente digestiva. Entonces, por eso decir, bueno, nadie coma esto, es parte de esta cultura de las dietas y es peligroso y hay que saber cacharlo. Ujú. Sí, claro, que además mucho del propósito de todo esto es vender, Uh -huh. ¿no? O sea, como querer tener clientes, Lucrar, finalmente. finalmente. Ujú, Sí. ¿Qué otra ujú. conducta alimentaria de riesgo existe, Gaby? Otra que es súper común es el ejercicio excesivo, Uh -huh. que muchas veces por no ser tan, o sea, no ser directamente con los alimentos, no se visibiliza mucho, pero claro que sí es una conducta de riesgo, porque pues es llevar a tu cuerpo a un extremo en el que no está acostumbrado, al que no debería, no tendría por qué estar acostumbrado, y que además eh, que además se puede ir rigidizando cada vez más y llegando a ser una conducta que te provoque incluso hasta lesiones, que te que no tienes esta medida de hasta dónde llega tu cuerpo y entonces pues se, se vuelve todo una obsesión, pero además o sea, tiene muchas repercusiones también, Uh -huh. así como las dietas a nivel tanto psicológico, físico. Uh -huh. Además de que el ejercicio excesivo puede desencadenar otras conductas de riesgo, como por ejemplo, a veces empezar a hacer tratamientos, ¿no?, estéticos en el cuerpo, también de una manera obsesiva o no desde el mejor lugar, el empezar a consumir sustancias, ¿no?, como para aumentar el rendimiento, para marcar más el Sí, cuerpo. para aumentar los músculos, Exactamente, ¿no? Uh -huh. sí, para moldear tu cuerpo de una manera que pues de forma natural ni siquiera puede hacerse, Uh -huh. ¿no? Y que no es natural, no es normal. Ujú. Ujú. Sí, exacto. Bueno, otras también conductas de riesgo que quizá ya, ya nos llamarían un poquito más la atención, pues también serían lo que llamamos conductas purgativas, ¿no? Y ahí sí, ya deberíamos como de Ujú. prender más los ojos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues son todo ese tipo de conductas en las que hay la fantasía de que después de haber comido lo que se considera, y lo voy a poner entre comillas, excesivo, entonces se hace una conducta con la fantasía de eliminar eso que se comió, ¿no? Entonces puede ser Ujú. aquí el vómito autoinducido, el uso de sustancias como laxantes, diuréticos, ¿no?, Ujú. pastillas para perder grasa o eliminar Ujú. grasa, el mismo ejercicio excesivo, el mismo ayuno, no dejar de comer después de haber Ujú. comido excesivamente. Entonces, todo eso Sí, también, ojo, claro. porque a veces hasta se promueve también, ¿no? O sea, de que, ay, pues vamos a Ujú. comer mucho el fin de semana y el lunes no comemos. Ujú. Sí, esa también es una conducta de riesgo que está súper normalizada, ¿no? Ujú. Como saludable toda la semana, pero el fin de semana, pues por permitirme comer, en la semana, pues me vuelvo ay, te perdí. Te congelaste, Gaby, pero Sí, te escuchamos. ya, sí, no sé qué pasó. No te preocupes, a ver si regresa, Bueno, pero te bueno, escuchamos. ah, Ya ok. estás, ahí estás. Ah, sí, que justamente se empieza a hacer este ciclo que nunca termina, ¿no? O sea, en los fines de semana, pues como lo que no me permití, pero entonces además, como no me lo permití, como más, como incluso lo que aunque ni se me antoja, pero sé que no me lo permití, entonces me lo tengo que comer porque tengo que aprovechar. Y entonces, por todo eso, toda esa culpa que además genera, porque pues está mal comer de más, comer cosas malas, pues durante la semana estábamos sintiéndonos culpables y restringimos. Y Exacto. algo que se sabe es que la restricción o el comer menos, pues provoca comer más, Claro. justamente. Es el Y famoso ciclo, ¿no? Restricción, sí, atracón. Uh -huh.
algo que me llama mucho la atención es que incluso se le llama el atracón como una conducta de riesgo en sí misma, pero en realidad podría decirse que es hasta una consecuencia, ¿no? O sea, el atracón viene siendo eh, promovida por la restricción o De la acuerdo. dieta restrictiva. Sí, y hablando de esto, Ujú, pues, o sea, nada más enfatizar que todo este tipo de conductas en las que, por ejemplo, se llaman vías libres o el famoso ujú, cheat meal o alimento trampa, ¿qué es ujú, esto, no? O sea, unos días me restrinjo bajo la supuesta etiqueta de me estoy cuidando o como saludable y otros días es como lo que sea, incluso como dices, aunque ya no quiera, aunque ya no me quepa, aunque no me ujú, apetezca, pero es como que hay que aprovechar. Entonces, eso es una conducta alimentaria de riesgo, ¿no? Porque empieza sí. a, pues, generar este ciclo de restricción, atracón. Y ahorita que Y hablábamos de saludable, Gaby, también me gustaría ujú, que mencionáramos como conducta alimentaria de riesgo esta como obsesión por comer sano. ujú, la ortorexia. Uh -huh. Justamente. Sí, que viene siendo ya un trastorno de la conducta alimentaria, se considera como tal. Y es justo lo que dices, la obsesión por comer sano y que incluso hasta se disfraza, ¿no? Es que no, todos los alimentos son buenos y ninguno me hace mal o ninguno me engorda, etcétera, es el estilo de vida, pero pues sigue siendo la preocupación justo por no engordar, o por adelgazar, y entonces se empiezan a tomar conductas que aparentemente son saludables, pero ya llevadas a la obsesión, pues una obsesión no puede ser nunca saludable. Sí. Y es entonces es tener muchísimas reglas con la Uh comida, -huh. eh, eh, justamente rigidizar, no ser flexible y que después de, o sea, si estoy comiendo esto, no puedo comerme después un postre o no puedo comerme, o incluso el contar calorías, ¿no? Incluso las porciones. En nutrición nos enseñan mucho que hay que enseñarles a los pacientes a contar, a medir sus porciones, a contar, y esto en la ortorexia puede llevarse a un extremo, ¿no? En no poderte comer algo si no lo pesas o si no lo mides, o si por ejemplo, no sé, en tu plan de alimentación venían, no sé, 8 carbohidratos y entonces tú vas a la mitad del día y ya te comiste tus 8 cereales y Uh -huh. entonces ya, o sea, aunque se te antojan, no te los comes. Uh -huh. ¿No? Aunque tengas hambre de una tortilla, no te la comes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y ahorita que mencionas esto, bien, bien, importante, o sea, también detectar que es un foco rojo, ¿no? La rigidez, Uh -huh. las reglas, Sí, la falta de flexibilidad, cuando empieza a haber como mucha angustia cada vez que se falla una de esas reglas, ¿no? Y también, ahorita que mencionabas ortorexia, pues este es un término que se utiliza precisamente para nombrar esta obsesión por comer, entre comillas, sano, y lo pongo entre comillas porque es lo que cada persona entiende por sano, ¿no? claro. Sí, y entonces, Uh-huh. pues eso al final lleva a una restricción, porque entonces dejo de comer muchos alimentos que creo que no son sanos, hay como mucho miedo a enfermar o a no comer correctamente, siguiendo las reglas. Entonces son también estas personas que, por ejemplo, ya pueden obsesionarse con yo nada más como orgánico y entonces dejo de ir a restaurantes o dejo de convivir con personas porque como no estoy segura si lo que sirven es orgánico, a mí me empieza a Uh-huh. dar miedo y me empieza a dar angustia, ¿no? Entonces, no es nada Claro. más, me gustaría, o sea, dejar claro que todas estas conductas alimentarias de riesgo no nada más tienen que ver con el miedo a engordar, ¿no? O el deseo de adelgazar, sino finalmente con miedo, o sea, miedo en torno a la comida. Y en el caso de la ortorexia es más el miedo a no comer perfecto, miedo a enfermarme, miedo a no hacerlo bien, miedo a no estar cumpliendo las reglas. Entonces, creo que Uh-huh. una forma así sencilla en la que podemos como resumir qué son las conductas alimentarias de riesgo, pues todas aquellas que provienen, que están movidas por el miedo, ¿no? Uh-huh. Y eso está bien interesante Sí. preguntarnos qué es lo que nos mueve cuando tomamos decisiones al comer. ¿No? Es Uh-huh. el miedo a engordar, el miedo a equivocarnos, el miedo a enfermar, el miedo a que dirán, no, si yo como esto, el miedo a Uh-huh. que me regañe mi También. nutrióloga, el miedo a salirme del plan. O sea, ¿qué es, no? Uh-huh. Sí, y creo que el lenguaje juega un papel muy importante porque disfrazamos mucho las palabras, o sea, decimos, bueno, bueno y malo ya no lo usamos, pero saludable y no saludable lo seguimos usando, o es nutritivo y lo no nutritivo.
cuando lo no nutritivo sigue estando en esa lista negra, ¿no? De alimentos malos, al final de cuentas, es el mismo mensaje. O sabes qué, un término que a mí me parece terrible, que son los alimentos clean o limpios, y pues los otros son los También. alimentos sucios. Entonces, también eso, ¿cómo nos hace sentir, no? El decir, pues estoy comiendo un alimento sucio. Y claro que eso después genera culpa, arrepentimiento, vergüenza. Claro. Sí, porque además me llegó ahorita este dicho que dicen mucho, ¿no? De eres lo que comes, y lo usan mucho para incluso darle ese valor moral a la comida y a los hábitos, ¿no? Y entonces, si entonces tú te comiste algo que no está considerado bueno, pues entonces tú ya no eres buena, tú ya eres mala persona y como dices, hasta sucia o desordenada o lo que quieras, ¿no? Justo por esta carga moral que le damos. Y esto que estás Y que le diciendo es dan. importante porque entender que todo este tipo de conductas con la comida, pues no solamente, o sea, se llaman de riesgo, porque ponen en riesgo pues nuestra salud física, o sea, nuestro estado nutricio para empezar, ¿no? Y el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero también ponen en riesgo nuestra salud mental y ahorita lo que dices, y nuestro autoconcepto. Porque entonces, si yo empiezo a considerar que yo soy una persona mala, que yo soy una persona poco disciplinada, eso no nada más se va a reflejar en la comida, o sea, se va a reflejar en cómo me empiezo a relacionar en otros aspectos de mi vida. Claro. Oye, Gaby, ahorita que Sí. estabas hablando, me acordé también de otras conductas alimentarias de riesgo muy tristemente fomentadas por los mismos profesionales de la salud, como todas esas técnicas para aguantar el hambre, Sí, ¿no? es muy triste porque o sea, ya ni siquiera es tomar, o sea, es como si te dijeran, aguántate las ganas de ir al baño porque no puedes ir al baño ya hasta mañana. Sí, o sea, cada vez que O ya sea, acabaste tu cuota de ujú. pipí de este, ¿no? De este día, entonces, si todavía tienes orina, aguántatela, ¿no? Qué Ujú. ilógico, pero pues lo Sí, mismo con el hambre. ajá, y hay muchísimas, o sea, como si sigues teniendo hambre, toma agua antes de comer para que te llenes más rápido, o si empiezas a sentir hambre, mejor ponte a ver la tele o ponte a platicar con alguien, o sea, como todas estas conductas que ni siquiera, o sea, que para empezar ni siquiera, o sea, te alejan de lo que estás sintiendo, pero además te hacen como sentir que no es importante y que no deberías de poner atención a eso. Sí, entonces todas también las conductas que nos desconecten de nuestra sensación de hambre o que nos desconecten de nuestra sensación de saciedad, porque también hace un ratito que tú Ujú, decías, ¿no? Mi plan dice 6 almendras, pero yo quiero más, pero no, o sea, si, aguántate, ¿no? Si no has llegado a tu punto de saciedad, ni modo, o qué tal que ya llegaste a tu punto de saciedad, pero todavía te ujú. falta una taza de no sé qué que dice tu plan y dices, no, pues me la voy a comer aunque ya esté satisfecha. Entonces, todo lo que nos aleje de nuestras propias sensaciones internas también es una conducta alimentaria de riesgo. Sí, y esto, ahorita que dijiste eso, se ve desde niños, ¿no? Cuando Ujú. obligan a los niños a comerse su comida o bueno, sí, y ya más grandes, pues es con los planes de alimentación que dijo un profesional de la salud que lo sabe todo, Ujú, ¿no? ujú. Según. Sí, pero esto que Que dices que sabe más de importante, ti. sí, Ah, pero esto que dices que importante, ¿no? Saber también que ujú, muchas de estas conductas, obviamente sin una intención negativa, pero a veces también se ujú, enseñan desde casa, ¿no? Como, ujú, como premiar o castigar con alimentos o lo que decías, ¿no? Forzar a los niños a comer más allá de su punto de saciedad o que se aguanten el hambre. ujú. Sí, sí, justamente. Gaby, bueno, ahora ya que vimos ejemplos y me encantaría aquí la gente que está conectada en vivo, ¿no? Que nos diga si se identifica. Yo creo que prácticamente todos en algún momento, de verdad que hemos practicado alguna o al menos la hemos escuchado porque está súper normalizado, ¿no? O sea, este tema de aguantarnos el hambre o algunas otras, a ver si se identifican con alguna. Y ahora me gustaría preguntarte, o sea, ¿por qué específicamente la adolescencia es una etapa donde hay más riesgo de desarrollar estas conductas? Ujú. Sí, y en general riesgo de muchas cosas, ¿no? Pero ya en conductas alimentarias, justamente, bueno, en primera, la adolescencia es una etapa de muchísimos cambios, ¿no? De mucha inestabilidad, en donde de
tienes que aprender a relacionarte otra vez con tu entorno, con las personas, te das cuenta que puedes conocerte, que tienes que puedes crear una identidad, que tienes una identidad. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y de hecho, hasta es una etapa como en la que el cuerpo está muy presente, o sea, muy presente. De hecho, hasta es parte de tu identidad, ¿no? O sea, cómo te vistes, cómo te mueves, qué postura tienes, todo eso como que va marcando y le van dando mucha importancia a su identidad con el cuerpo. Entonces, pues, además de eso, pues es una etapa en donde dejan de ser niños y entonces buscan diferenciarse justo de los padres, de los cuidadores, de todas estas figuras que en su momento eran las que los guiaban, pues justo ahora dicen, no, pues ahora voy a buscar mi propio camino y entonces voy a cuestionar todo lo que me dicen, todo lo que me dicen que está bien, si va conmigo, si no va conmigo. Y entonces buscan mucha aceptación y pertenencia ahora con los de su edad, ¿no? O sea, con otros adolescentes, con sus amigos, y entonces, pues, es justo donde puede haber como mucha mala información o también justamente está como toda esta exposición ahorita en las redes sociales, en internet, que puedes enterarte de todo y que no, más bien, muy pocas de esas cosas son ciertas. Y, y que tu entorno, sobre todo ahorita en la pandemia, se vuelve las redes sociales, ¿no? Y entonces, pues es una etapa de mucha vulnerabilidad para empezar. Entonces, justo el tener que agarrarte de algo, incluso puede ser agarrarte de una conducta alimentaria de riesgo. Al haber tantos cambios en el cuerpo también, o sea, y pienso, por ejemplo, en familias que son muy conservadoras y que empiezan a ver estos cambios y sensaciones relacionadas a la sexualidad, pues me imagino que son muy abrumadoras. Y no solo me imagino, yo también las viví, ¿no? O sea, son muy abrumadoras y pues muchas veces lo que se necesita es sostenerse de algo y ese sostén o no está en el entorno o no está dentro del adolescente y entonces pues hay que agarrarse de una conducta de riesgo. Sí, sí, sumando a esto que nos compartes, Gaby, también, pues la adolescencia, como tú ya dijiste, es una etapa donde como que se voltea la mirada, ¿no? De tener como mi principal referencia a los padres o a mi núcleo como más cercano familiar hacia los pares, ¿no? O sea, todos mis amigos y compañeros de mi edad, celebridades también como de mi edad, ¿no? Personajes públicos. Entonces también, pues, dependiendo, ¿no? De cuáles son o sea, los comportamientos de ese grupo de pares al que ahora se admira o de esas nuevas figuras a las que se admira, pues se tiende a imitar porque también durante la adolescencia hay mucho esta búsqueda de pertenencia a grupos de pares. O sea, hay mucha necesidad de aceptación social y eso es, o sea, a ver, la necesidad de aceptación y de pertenencia la tenemos desde que nacimos porque somos mamíferos, ¿no? Y necesitamos estar en grupo. Pero aquí nuestro grupo se empieza a agrandar. O sea, ya ahora yo necesito la pertenencia y la aceptación, pues no nada más de mi familia, ¿no? Sino de un grupo más grande, lo cual puede ser también súper sanador. ¿No? Porque también es muy bonito empezar a tener las primeras parejas, los primeros amigos, eso también enriquece mucho, pues, la educación que recibimos, ayuda a contrastar los valores, las ideas, toda la educación que recibimos y enriquecerla con formas diferentes de ver el mundo. O sea, es una etapa súper enriquecedora de mucho crecimiento, pero al mismo tiempo es de riesgo porque pues esa búsqueda de pertenencia y esa búsqueda de aceptación a veces puede venir con un coste muy alto, ¿no? Entonces, y uno de ellos es, como tú decías, a través del cuerpo. Y también porque como hay ya esta búsqueda de la sexualidad, de despertar el deseo en el otro, de empezar a experimentar, pues eso es muy cuerpo. Entonces yo quiero que mi cuerpo sea deseable, sea visto, que sea parte de, y pues sí, estamos en una sociedad donde hay un ideal de delgadez. Si estamos en una sociedad donde hay una cultura de dietas para lograr ese ideal de delgadez, pues hay mucho riesgo de que con tal de pertenecer, con tal de la aceptación, pues no se empiecen a desarrollar este tipo de conductas que al final lo que buscan es quiero ser parte, quiero parecerme a mis pares, quiero ser aceptada, quiero gustarle a los demás.
Y pues bueno, ahí, ¿no? Viene como el gran riesgo. Si no hay, pues como una guía, como tú decías, un soporte, un diálogo que ayude a los adolescentes a desarrollar criterio, porque la adolescencia es esta parte de, bueno, quiero libertad, pero pues, todavía no soy libre, ¿no? Todavía pues dependo económicamente, todo eso, entonces es como, eh, es que es como está como con los pies en dos lugares, ¿no? Sí. Y eso también pues puede generar mucho también como una búsqueda de quién soy, que a veces puede generar angustia, a veces puede generar, como tú decías, una sensación de vacío, realmente a veces hasta una crisis existencial, y a veces también la comida o el cuerpo, pues son recursos para, ¿no? De los cuales tomarnos en esa época. Sí, sí, justamente la comida o estas conductas se empiezan a volver como nuestros salvavidas, ¿no? O sea, el salvavidas que necesitas en este momento para poder lidiar con todo esto que mencionan, ¿no? Esa incertidumbre de quién soy, de no sé si me van a aceptar por acá o si mejor me uno a estos, o sea, y entonces pues la comida se vuelve también eso, el sostén. Y y lo que pasa es que más adelante se empieza a volver ya más una carga, estas conductas, Claro. más que algo que te ayuda, se vuelve una carga, ¿no? Claro, lo que Que no empezaba funciona. aparentemente siendo un recurso, una solución, después se vuelve un problema. Oye, Gaby, tú mencionaste algo también que es importante, el tema de, pues es una etapa desde la pubertad donde pues empieza a haber muchos cambios a nivel corporal. Y eso puede ser para algunos adolescentes muy, hasta una experiencia de traumática, ¿no? Si no tienen la información, si no tienen la contención, la aceptación, puede ser una época en la que, ¿qué onda con este cuerpo? No me identifico con este cuerpo. A veces este cuerpo está generando reacciones de las personas que me rodean que me asustan. Eso le pasa mucho a muchísimas adolescentes que empiezan a recibir miradas, comentarios sexuales y además esto hay que contextualizarlo en una sociedad donde hay mucha violencia de género. Entonces, eso empieza también a generar como mucha insatisfacción corporal, ¿no? Y bueno, eso también, pues es lo que de ahí puede hacer que las personas pues empiecen a tener como una relación no sana con el ejercicio o no sana con la comida. Sí, porque puede ser que todos estemos expuestos a estas conductas, a todos estos, pues todos vemos dietas en todos lados, todos vemos como recomendaciones en todos lados, pero ahí también, como dices, se involucra mucho el qué tan fortalecido estoy, ¿no? ¿Cómo llego a esa etapa? Y entonces hay muchos que llegan con esa vulnerabilidad que justo les impide decidir si sí eso va con ellos o no. O sea, como si sí esto sí me gusta, si, o no, y lo dejo, o sé que no me gusta, pero no tengo de otra, o etcétera, ¿no? ¿Cuáles dirías, Gaby? Digo, ya mencionamos algunos, pero como para así enumerarlos muy claramente, ¿cuáles dirías que son algunos focos rojos? O sea, como para detectar, ¿no? Si las personas que nos están viendo están rodeadas de adolescentes, ¿cuáles serían algunos focos rojos a los que hay que prestar atención? Pues principales focos rojos yo creo que es o sea, darte cuenta que se fijan demasiado en lo que van a comer. O sea, si todo el tiempo están planeando si me voy a comer esto, o si por ejemplo es la hora de comer y ya están pensando en qué voy a cenar, o eligiendo a partir de lo que me comí en el desayuno, y como estar todo el tiempo preocupados por, o sea, que la comida se vuelva como el tema de cada día, ¿no? De conversación, o empezar a limitar ciertos grupos de alimentos, ¿no? Hay muchas veces que también pasa como disfrazado porque empiezan a ver que, que esta cuestión de que se quieren hacer vegetarianos o veganos y que muchas veces puede ser que sí traiga una causa como de real, ¿no? Que sí, que no haya un tema con la comida, pero muchas veces también es porque piensan que al limitar la carne o limitar ciertos grupos, pues van a llegar a la delgadez o van a evitar subir de peso o ser gordos, ¿no? Esto es bien importante y eso es un foco rojo, que haya También. preocupación por engordar, ¿no? Que haya deseo de adelgazar, Ujú, empezar a hacer dietas,
también. El que empiece a ver, por ejemplo, conductas como quererse pesar continuamente, quererse medir, estar También. haciendo mucho estos chequeos corporales, Mm, vergüenza de mostrar el cuerpo, sí, conductas de y es riesgo con el que ejercicio, como decías, ¿no? ujú, ujú. Y justamente esto que decías de checar el cuerpo, de checarse el cuerpo, es súper común. O sea, yo creo que, o sea, todos hemos visto a alguien que lo hace o lo hacemos, que pasas por un reflejo, ni siquiera es Sí, un espejo, sí. pero te estás viendo o tu cuerpo, y entonces sumes la panza Ujú. o te paras diferente para que no se note cierta parte de tu cuerpo. Y todo es para caber en un molde, ¿no? En un molde que nos dictan, que no es uno Claro. natural. Ujú. Aparte, imagínate, a mí no me tocó eso cuando yo fui adolescente, pero me puedo imaginar, y bueno, me lo comparten, ¿no? A las adolescentes a las que tengo el gusto de acompañar en consulta, que también ahora viven en una cultura todavía más arraigada en la imagen, porque vivimos en la época de los selfies, de subir fotos, de videos, o sea, y de estar consumiendo muchísimas imágenes. Entonces, o sea, también eso puede favorecer esta onda de los chequeos, de estar mucho más consciente de mi apariencia, de la comparación Ujú. constante con otros cuerpos, de la vergüenza, ¿no? A mostrarnos. Entonces, hay retos también, o sea, particularmente, cada época pues tiene sus retos, pero creo que ahora esto, ¿no? O sea, esta accesibilidad tanto a consumir imágenes como a que me tomen a mí una imagen o que yo me tome una o este como pues muchos adolescentes, y no nada más por la pandemia, pues ahora se ha hecho más, ¿no? Pero mucho de su medio de convivencia social es a través de esto, de mandarse fotos, de mandarse videos, de hacer TikToks, de tener videollamadas. Entonces, eso también, ¿no? Y vivimos en el mundo además de los filtros, de los retoques. Ujú. Sí, y que muchas veces al estar consumiendo las redes sociales, o sea, por ejemplo, Instagram o TikTok, que están justo diseñadas para seguir y seguir y seguir y no parar, pues es estar, o sea, llega un punto en donde ya ni siquiera estás poniendo atención a lo que estás viendo, solo estás pasando y pasando y ves puros cuerpos delgados o estás viendo puros, sí, solo un tipo de cuerpo en el que pues de repente te encuentras con que, o sea, eso o sea, permea en toda tu vida, ¿no? O sea, ya, como les decía hace rato, se vuelve el Uh entorno. -huh, uh -huh. Y entonces tú ya no, si tú no tienes un cuerpo que va como los que ves en tus redes sociales, pues ya no cabes en este mundo, ¿no? Uh -huh. Sí. En el entorno. Sí, también yo sugeriría, pues, a las personas cercanas, adolescentes, y sobre todo si los tienen a su cargo, prestar atención a qué están consumiendo en redes sociales, en películas, en todo eso, prestar atención también a sus grupos de convivencia, ¿no? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? ¿A dónde van? ¿Qué actividades prefieren? ¿De qué temas hablan? Porque, bueno, pues, ¿no? Esa es la información que están recibiendo, ese es el ambiente en el que están y creo que también es importante. Otro foco rojo, pues sería lo que ya dijimos, ¿no? Ver conductas compensatorias, purgativas, o sea, el dejar de comer, el vómito autoinducido, cosas así. Mucho ojo también con eso. Sí, Y sí, que es más común de lo que creemos. sí, y que pasa muchas veces desapercibido, y justamente porque no hay lo que decías, de estar al pendiente, de estar revisando qué onda con la vida de tus hijos, pues pasan desapercibidos, ¿no? O sea, muchas veces se dan cuenta meses después o nunca en la vida se dan cuenta, ¿no? Hasta que Claro, o ya se ya dan pasó cuenta hasta todo. que ya evolucionó un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y empieza a ser muy Ujú, evidente o afectar. Sí, ujú, también aquí nos hace una pregunta interesante. Y si es todo lo contrario, pues ujú, obviamente también, o sea, cualquier polo, cualquier extremo nos está hablando de que hay algo que no va bien. Entonces, así como el extremo de la ujú, obsesión con comer sano, de la restricción, también, ¿no? El otro polo de esta parte de como descuido a la alimentación, a la higiene, a la apariencia. Generalmente la adolescencia, por esto que decías del cuerpo se vuelve tan importante, es una etapa en la que hay un interés por cuidar al cuerpo, ¿no? O al menos por experimentar con el cuerpo, ¿no? Es muy natural esa época, o sea, cambios de looks, por ejemplo, ¿no? Y ahora voy a experimentar con ujú. este look y ahora este look. Entonces, cuando no, cuando más bien lo que hay es como una total apatía, descuido, que parece que hay como hasta negligencia con el propio cuidado, pues también, ¿no? Sería un foco rojo. Sí.
también llama la atención, claro. Ujú. Y algo, ahorita que hablabas de veganismo, qué bueno que lo dijiste, Gaby, porque me gustaría también aquí decir, a ver, como es una época de exploración, o sea, la gran pregunta del adolescente es ¿quién soy? ¿No? Entonces, Ujú. para dar respuesta a esa pregunta, va a experimentar mucho. Entonces, pues se experimenta con el cuerpo, con esto decía, bueno, diferentes looks, ¿no? O también se experimenta con la comida. Entonces, sí es normal que los adolescentes pasen por su época de soy vegana, ¿no? O sea, quiero ser vegana, ¿no? Ahora estoy en época de como muchísima comida rápida, procesada, no sé qué, lo único que me gusta es lo que venden en el cine, normal también, ¿no? O sea, sí entender también, Ujú, o sea, como sí. adultos, que es parte de la experimentación, siempre que sea algo que no está poniendo en riesgo su salud, si vemos también que es algo como parte de esta como experimentación curiosa, el querer como estar como con los pares, pero ya cuando eso empezamos a ver que es ya una preocupación, que hay miedo, que hay angustia, incluso si empiezan a haber peleas en casa por el tema de la comida o del cuerpo, ese es un foco rojo. ¿No? De no quiere comer o no para de comer o por qué no come esto. Si empieza a haber conflicto, ojo. Ujú. Sí, incluso el aislamiento también Uh es un -huh. foco rojo, ¿no? El ya no salir a las fiestas, que a lo mejor no dicen por qué, no lo van a decir siempre, pero pues es un foco rojo, ¿no? Porque antes sí y ahora ya no, o porque si recibe una invitación elige no ir, o salir incluso a reuniones familiares, incluso salir de la casa puede Uh -huh. pasar. Uh -huh. Ujú. Ahora, por otro lado, también me gustaría decir que así como la adolescencia puede ser una época muy vulnerable, yo también soy fan de la adolescencia porque creo que es una época que si ahí se hace una intervención, se hace una intervención temprana, primero se Ujú. pueden ahorrar muchísimos temas, ¿no? En la vida adulta, pero además precisamente porque los adolescentes están muy curiosos y están en esta búsqueda, puede ser el momento perfecto de sembrar criterio. ¿No? Y de que los adolescentes estén abiertos a, ya empiezan a entender cosas, ya empiezan a cuestionar, ya empiezan a comprender cosas de su infancia, a cuestionar lo que sus papás les enseñaron. Entonces también, si se les dirige correctamente, puede ser una etapa maravillosa para que empiecen un crecimiento interno, realmente a identificar quiénes son, qué quieren, a fortalecer como habilidades que les van a servir a lo largo de su vida. Entonces, creo que también es como una época muy, muy bonita y muy importante. Sí, son justo los apoyos que se necesitan en esa época, porque es lo que muchas veces falta. Y luego, buscando el apoyo, muchas veces no llega como quisiéramos, ¿no? O sea, si a lo mejor, o sea, yo pienso como en mis años de adolescencia, ¿no? Y yo a lo mejor quería un apoyo con mi alimentación, pero ese apoyo fue un nutriólogo que me dijo, come así Uh y -huh. no te salgas de esto. Uh -huh. Entonces, muchas veces se refuerza incluso una conducta alimentaria de riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, pues lo ideal es que sean profesionales que no tengan un enfoque centrado en el peso, Uh que -huh. sea un enfoque mucho más inclusivo y y que además hagan justo esto que dices, ¿no? Cuestionar, que no sea como, ah, entonces haz esto, que no les digan qué hacer, Uh qué -huh. tienen que hacer, sino cuestionarlos, ¿no? De ver, ¿tú qué harías? O tienes estas dos situaciones, cuál sí y cuál no, y por qué sí y por qué no, y que hagan ese cuestionamiento, obviamente, pues al grado que se vaya necesitando, pero sí, justo es lo que dices, pues cuestionar, que formen su propio criterio, que vayan viendo no solamente, no solamente decidir porque sí o porque el otro me dijo o porque lo estoy viendo en todos lados o porque así me enseñaron mis papás, porque hay adolescentes que justamente se quedan en no diferenciarse, ¿no? O sea, que justo es como, ok, sí, si toda la vida yo he hecho esto, pues así soy y entonces ya no me cuestiono quién soy realmente. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Sí, y también esta es una época muy bonita para hacer trabajo desde la nutrición o desde la psicoterapia, porque también los adolescentes, me encanta, son súper creativos, o sea, estás en una época de como de mucha creatividad y de curiosidad y de querer aprender, entonces utilizar esa parte expansiva, tomar a la tecnología como aliada en vez de como enemigo, ¿no? Muchos padres de familia, a veces maestros, es como, ya no puedes entrar nunca, ¿no? A redes sociales, y esto te castigo, y es como, a ver, no, o sea, es como cómo nos aliamos para generar un criterio, ¿no? Ahí, o para utilizar, así como también, pues puede haber muchas cuentas en redes sociales que realmente son peligrosas. Hay muchas otras que al contrario.
¿no? Pueden ser Ujú. súper, que puede ser un gran aliado o una gran ayuda en este proceso. Entonces, también como adultos, creo que es importante como entrar al universo del adolescente, o sea, no querer que el adolescente se comporte como adulto, no es, ¿no? Está en esa transición, más bien nosotros es como entender cuáles son sus preocupaciones y qué herramientas tiene que podemos utilizar como aliados, ¿no? O sea, sentarnos a platicar con los adolescentes de qué están viendo, cómo se sienten, o sea, normal también si no quieren contar mucho, pero lo importante es que sepan que tienen alguien a quien platicarle, que sepan que somos un espacio seguro, que sepan que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Y aterrizando en esto que estamos diciendo, pues para, así como consejos para adultos que tengan adolescentes cerca y que si ven estos focos rojos, empiezan a detectar estas conductas alimentarias de riesgo, pues creo que es bien importante primero que se eduquen, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué es esto? Asesorarse. Asesorarse y, como decías, buscar el apoyo de profesionales de la salud, especialistas en temas de alimentación y, bueno, preferentemente con un enfoque, pues, no centrado en el peso. Sí, algo que me gustaría también hacer hincapié o darle importancia es que si ves una conducta, o sea, si tú como papá ves una conducta de riesgo con tu hijo, pues de entrada no llegar a imponer y decir eso está mal, o estoy viendo que haces esto y quitarle a lo mejor ya sea la comida o quererle dar la comida o quitarle las cuentas, como dices, porque si de por sí está en una etapa en la que se quiere diferenciar, pues eso va a hacer que todavía ponga una barrera muchísimo más Claro. grande y fuerte. Entonces, al contrario, es más bien puedes cuestionar como eh, eh, de dónde lo aprendiste o, o a quién ves que lo hace, te sirve o no ves como, o no sé, o hacer visible como que, por ejemplo, ha dejado de hacer otras cosas que le gustaban o a lo mejor, no sé, como ir llevando más conciencia al asunto, más que quitarlo de tajo, porque pues al final de cuentas, como decíamos, es un recurso que está utilizando. Sí, sí, qué importante esto que dices, Gaby, porque en general los padres de familia hay dos tendencias, ¿no? Cuando se dan cuenta que hay algo así. Una es ignorarla, ¿no? Entonces, Sí, como, no, también. aquí no pasa nada, no, la minimiza, ¿no? También mucho es una fase, se le va a pasar, etcétera, ¿no? O sea, minimizar mucho. O la otra también es hacer de eso un drama, mucho entiendo, desde el miedo, pero, o sea, entran como con agresión. La verdad es que no, entonces te quito, no, pues ahora comes, ahora no te paras de aquí hasta que no comes, o no, estás comiendo demasiado. No, entonces es como, empieza a ser un drama y un conflicto que lo único que hace es separar y lastimar el vínculo, ¿no? Y aquí lo Sí, importante es que los adolescentes tengan un vínculo seguro. y al ser un tema en donde el cuerpo está tan presente, pues está muy presente también la vergüenza, la Ujú. culpa. Entonces, el La hacer eso, pues, humillación. Ujú. ajá, puede humillar, puede justo crear mucha vergüenza que entonces diga, bueno, entonces lo hago a escondidas y entonces ya no te vas a dar cuenta ni tú ni nadie Ujú, ujú, y a ver qué pasa, ¿no? ujú. Sí. Incluso para pedir ayuda, porque al sentir que están haciendo algo malo o que lo que están haciendo no debería de ser, pues no piden ayuda, a lo mejor ya se les está saliendo de las manos y dicen, no, pues no le voy a pedir ayuda porque pues esto, o sea, me van a criticar o mis papás me van a regañar, me van a castigar y entonces pues justo es el efecto que no estamos buscando. Sí, exacto. Entonces, como tú decías, acercarse con los adolescentes, primero desde una postura tranquila. Entonces, si yo como mamá veo algo que me está preocupando, antes de hablar con mi adolescente me tranquilizo. A ver, ¿por qué me está preocupando? Me voy a calmar. ¿Qué es realmente lo que quiero decir? ¿No? ¿Qué es lo que realmente a mí me gustaría? ¿No? ¿Cómo me gustaría abordar esto? Y está bien si se toman un tiempo. Incluso está bien si quieren ir con alguien y hablar primero y decir, a ver, está pasando esto, ¿qué hago? ¿No? Entonces es como, Ujú. y ya después, desde una postura amorosa y tranquila, ¿no? Hablar, simplemente hablar y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero creo que si como adultos estamos desde una postura más tranquila, eso, como, y como tú decías, sin juicio, ¿no? Porque luego justo puede haber mucha humillación, muchísima vergüenza y que pues eso obviamente empeore todo. Ujú. Uh -huh. Sí, justamente. Sí, y también, o sea, para terminar, también me gustaría pues dejar claro que los temas con la comida
nunca son con la comida realmente, ¿no? Y entonces, a veces como que creemos que, de pronto se puede ser tan fácil de que, pues es que ya, que deje de comer, ¿no? O ¿por qué no come? O bueno, pues ya, así es su cuerpo, ¿qué tiene, no? O sea, como adultos lo vemos así, pero recordar que siempre son síntoma de algo más. Y que por eso es bien importante ser delicados con el tema, porque lo que hay atrás probablemente, pues es todo lo que ya hablamos, ¿no? Es como no encuentro mi lugar en este mundo, siento que mis compañeros me rechazan, o me gustaría, ¿no? O no entiendo qué está pasando en mi cuerpo. Entonces, bueno, saber que más bien se trata de eso y que por lo tanto no hacer un drama del síntoma que estamos viendo, nada más saber que es a través de ese síntoma que el adolescente está expresando algo. Sí, justo. En la psicoterapia Gestalt me gusta mucho que usan justo esta metáfora con la comida, ¿no? Que tu forma de hacer contacto con el mundo, de relacionarte con el mundo, con las personas, con tu familia, con tus amigos, contigo mismo, muchas veces se puede ver mucho en la comida, ¿no? Si a lo mejor estoy restringiendo mi alimentación o si a lo mejor estoy buscando diferenciar entre unas cosas sí, unas cosas no, a lo mejor, pues no sé, está interesante investigar y no porque así sea en todos los casos, pero explorarlo está muy padre para saber, bueno, a lo mejor lo que quieres es poner un límite no con la comida, sino con tu entorno, ¿no? Con Exacto. algunas personas, por ejemplo. Exactamente. Ujú. Bueno, Gaby, pues muchísimas gracias por compartir aquí en este live. Como les decía, bueno, pues ella es parte del equipo del instituto, así es que, pues, si ustedes quisieran tener una consulta, una asesoría, iniciar un proceso, tanto si son adolescentes como si son adultos, y ustedes tienen conflictos con la comida o con el cuerpo, o son padres de familia o cuidadores y quisieran una asesoría porque les preocupa su adolescente, bueno, pues cuéntanos un poquito más, Gaby, de cómo puedes apoyar y dónde pueden hacer una cita contigo. Ujú. Pues, como dice Ana, estoy en el Instituto de la Psicología de la Alimentación. Entonces, pues, para agendar cita, pues se meten a psicoalimentación.com/Gaby y ahí abajo de donde está mi foto viene para reservar cita y ahí ya vienen todos los pasos para agendarla. O también estoy en Instagram, en nutrición.gaby, @nutrición.gaby, en donde también me pueden escribir algún mensaje si tienen duda, cómo se agenda la cita, etcétera, y ahí yo les puedo contestar y explicar cómo se agenda. Y pues el trabajo que hago en consulta, pues es no centrado en el peso, o sea, no nos enfocamos en el peso, obviamente sí lo tomamos en cuenta porque tiene que ver más con, con por qué estás ahí, ¿no? O sea, bueno, sí es el tema, ¿no? O sea, cómo te hace sentir ese peso, etcétera, pero no porque vaya a ser una meta o un objetivo para modificar, sino que nos vamos a enfocar más en muchos otros ¿cómo se llama? Como factores de salud, o sea, como, o sea, la salud es mucho más allá que solo la alimentación y el ejercicio y el peso, o sea, es muy amplio. Entonces, em, justo con la psicoterapia, pues abordamos el tema de forma integral para que vayamos justo encontrando esta relación entre cómo me siento y cómo es mi alimentación, cómo son mis hábitos en general. Y saber Ujú. también cómo mencionamos en un inicio que, bueno, Gaby también tiene la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, pues si ya hay un diagnóstico previo o hay la sospecha, ¿no? De un trastorno de la conducta alimentaria, también Gaby les puede apoyar. Y bueno, pues durante todo el mes de marzo, para celebrar que, bueno, Gaby recientemente se integró al equipo, estamos ofreciendo la promoción de 50% de descuento en la primera sesión. Así es que pues aprovechen para conocer a Gaby, para empezar con su trabajo. Y bueno, pues nuevamente para agendar su cita, simplemente ingresen a la página del Instituto psicoalimentación.com y ahí, bueno, encuentran toda la información. Si tienen dudas, nos puedes mandar un mensajito directo por aquí o dejarnos un comentario y con mucho gusto les apoyamos. Nuevamente, muchas gracias, Gaby, y gracias a las personas que se conectaron. Y bueno, pues les esperamos aquí en la cuenta de psicoalimentación con más contenido y con más videos con nuestras especialistas. Gracias. Gracias, Ana. Pues fue un placer platicar. Bye. Bye.